conflicto de los siglos, capítulo 21, un gran despertar religioso, parte 6. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia, algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugó a Dios enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo, y se les dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y era en las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de 6 a 8 años de edad, y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suele ver en los niños de esa edad. Sin embargo, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. Su tono y sus ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad y la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. La gente oía temblando. El espíritu convincente de Dios hablaba a sus corazones. Muchos eran inducidos a escudriñar las santas escrituras con profundo interés. Los intemperantes y los viciosos se enmendaban, otros renunciaban a sus hábitos deshonestos, y se realizaba una obra tal que hasta los ministros de la iglesia oficial se vieron obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Dios quería que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron reducidas al silencio, puso su espíritu en los niños para que la obra pudiese hacerse. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que, con gritos de triunfo y ondeando palmas, le aclamaron Hijo de David, los fariseos envidiosos le intimaron para que hiciese callar al pueblo. Pero Jesús contestó de todo eso se realizaba en cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba, las mismas piedras clamarían. El pueblo, intimidado por las amenazas de los sacerdotes y de los escribas, dejó de lanzar aclamaciones de júbilo al entrar por las puertas de Jerusalén. Pero en los atrios del templo, los niños reanudaron el canto y agitando las palmas exclamaban: «Hosana al Hijo de David». Mateo 21, 8 al 16. Cuando los fariseos, con amargo descontento, dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que estos dicen?», el Señor contestó: «Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza?» Así como Dios actuó por conducto de los niños en tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel
tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos, y sacrificando el orgullo de la propia opinión, acertaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios, y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de éste fue confiada en gran parte a los humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos y privaciones para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.